Bueno, llegamos. Aquí es donde ocurrió el asesinato. Eran las 8 de la mañana del 12 de marzo de 2011 cuando Rachel O'Earley, manager de la tienda Lululemon, llegó al lugar como todos los días para abrir el local. Ella se dio cuenta que la puerta estaba abierta y pensó que fue un descuido de la persona encargada de cerrar la tienda en la noche anterior. Cuando entró, las luces estaban prendidas, las prendas y accesorios tirados por todas partes. Cuando ella vio esta escena, supo que habían robado el local, entonces preguntó gritando si es que alguien estaba por ahí, a lo que escuchó un gemido, lo que la asustó y salió rápidamente para llamar a la policía. Al lado de Lululemon había una tienda de Apple, la cual no se abría hasta las 10 de la mañana, pero afuera estaba un hombre llamado Ryan Hogg, esperando. La manager le preguntó si podía acompañarla a Lululemon, a lo que Ryan accedió sin saber el contexto del pedido. Un día antes de esto se había lanzado la segunda generación de iPads, entonces según Ryan, él estaba ahí esperando a que la tienda Apple abriera para adquirir uno de estos productos. Cuando entraron a Lululemon, la manager le pidió a este hombre si podía ir hasta la parte de atrás de la tienda para ver de dónde provenía el gemido que escuchó un poco antes. El hombre, que al entrar se dio cuenta que quizás había ocurrido un robo por el desorden, se fue hasta la oficina trasera y vio un cuerpo boca abajo en un charco de sangre, a lo que le gritó a la manager que llamara a la policía porque al parecer había una persona sin vida. Cuando Ryan estaba saliendo de la oficina trasera, se percató de otra persona en el lugar, una mujer que estaba maniatada. Parecía estar desmayada, pero podía ver que estaba respirando. Ryan entonces fue a decirle a la manager que había un cuerpo sin vida y otra mujer que seguía viva y que parecía que ambas habían sido abusadas. Fue ahí cuando la manager hizo la segunda llamada a la policía. La policía de Bethesda llegó rápidamente al lugar. Eran unos minutos pasadas las 8 de la mañana cuando empezaron a ver una escena terrible. La tienda parecía haber sido robada, una mujer muerta sobre un charco de sangre y completamente lastimada, y la otra mujer que estaba sin responder pero con vida, maniatada, con cintas plásticas y con golpes en la cara. Se trataba de las empleadas de Lululemon, Jayna Murray, la mujer fallecida, y Brittany Norwood, quien habría sobrevivido al ataque. Ambas trabajaban en el turno noche y cerraban a eso de las 10 de la noche, lo que quería decir que antes de cerrar alguien habría entrado a robar. Todavía no se sabía muy bien si fue un robo o una venganza, o quizás Jayna trató de defender la tienda, por eso ella había sido asesinada, mientras que Brittany quizás acató las demandas del criminal, entonces la dejaron viva. Brittany Norwood fue llevada en una camilla al hospital Suburban para curar las heridas y ver si necesitaba internarse. En ese momento todavía no sabían qué tan severas eran sus heridas. Había laceraciones visibles en el pecho, piernas, brazos y la frente, pero una llamaba más la atención: un corte de unos 5 centímetros en el pulgar derecho de la víctima, posiblemente por tratar de defenderse mientras la atacaban con un cuchillo. El cuerpo sin vida de Jayna Murray había sido llevado a la morgue judicial donde se realizó la autopsia. El resultado fue sorprendente porque el ataque habría sido brutal, con peores heridas que su compañera, lo que contaba la historia de que quizás ella efectivamente habría tratado de enfrentarse con el ladrón, o también estaba la posibilidad de que Jayna hubiera sido la razón por la cual esta persona fue hasta el local como para asesinarla directamente.
La autopsia determinó que Jaina Murray tenía 331 heridas en total, lo que significa que fue un ataque brutal y que normalmente eso significa que fue motivado por ira. Y la pregunta es, ¿quién podría estar tan enojado o tener tanta ira como para realizar esa cantidad de golpes? Y además no fue solo un asesinato, fue una tortura. La mayoría de las heridas eran cortes y puñaladas en todo el cuerpo. Durante la mayoría de las heridas realizadas, Jaina siguió con vida, lo que quiere decir que la víctima habría estado consciente durante la mayor parte de la tortura. Por la cantidad de heridas, se analizó que podría haber sido un ataque muy personal, de alguien quien la odiaba. En la escena del crimen además se encontró una de las evidencias más importantes del caso, que fue una huella ensangrentada de un zapato deportivo de la marca Reebok, talla 14, y se analizó que podría ser de la persona que cometió estos ataques. Las dos mujeres víctimas del ataque tenían un pasado deportivo. Jaina Troxell Murray había nacido en Houston, Texas, el 22 de noviembre de 1980. Tenía 30 años al momento de su asesinato. Su familia estaba compuesta por sus padres, David y Phyllis, ella y dos hermanos más, uno de ellos llamado Hugh, quien sirvió en la milicia en Irak cuando ocurrió el hecho. Él se enteró de la muerte de su hermana un día después. Y es difícil no ver a Jaina como a una chica que alguna vez conocimos. Alguna vez habremos conocido a una mujer parecida a Jaina. Todos decían que era muy positiva. Ella también viajaba por todo el mundo. Es más, llegó a ir a estudiar a China. Ahí aprovechó para hacer viajes por toda Asia. Y también hizo un viaje a Japón. Ella cultivaba amigos donde sea. Donde ella iba tenía amigos. Y uno de sus pasatiempos era el de mantenerse saludable y hacer ejercicios, y específicamente practicar yoga. En su último cumpleaños, cuando cumplió 30 años, se grabó haciendo bungee jumping, video que está en YouTube mostrando parte de esta actividad, lo que demostraba también que Jaina era un espíritu libre que estaba constantemente sonriendo. Y su fanatismo por los deportes venía desde muy chica. Hacía todo tipo de deportes y danzas. Estudió ballet, jazz, tap, vóley y más. Algunos detalles de su vida también incluyen su fascinación por la comida mexicana. Es más, en cada cumpleaños de Jaina, su familia va a su restaurante mexicano favorito para recordarla, y la verdad es que todos en su vida solo tienen cosas buenas que decir sobre ella. Nadie entendía por qué la habían lastimado, por qué la habían asesinado. Los investigadores cuestionaron a todos, hasta a su novio con quien ella estaba a punto de casarse, pero nadie tenía una motivación. Al parecer Jaina no tenía enemigos, pero alguien la odiaba en secreto para cometer este crimen. Luego de la universidad había ido a vivir a Arlington, en Virginia, para estudiar una especialización en negocios en la Johns Hopkins. Y fue en ese momento que se presentó en la tienda Lululemon de esa ciudad en búsqueda de un puesto, pero en dicho local le dijeron que no estaban buscando vendedores, pero que la de Montgomery County, en Bethesda, Maryland, sí estaban contratando. La tienda de Maryland le quedaba a media hora, pero no quería perder esa oportunidad, ya que Jaina amaba esa marca. Presentó su hoja de vida y a los pocos días la habían contratado. Entonces, en ese año ella fue contratada en Lululemon. Le dieron el puesto no solo por su conocimiento con el yoga, sino que también por su carisma. Ella se convertiría en una de las mejores vendedoras de Lululemon. A diferencia de Jaina, Brittany, que fue la otra víctima de este ataque, tuvo una vida un poco más difícil. Nacida en Seattle, de una familia de escasos recursos, con 8 hermanos en total, Brittany no tenía tantos motivos para sonreír.
Según su propio relato, ella y su familia habrían sufrido racismo constantemente. A pesar de esto, sus compañeros de colegio mencionaron que ella se mantenía cuerda y todos resaltaban lo jovial de su personalidad. Los deportes también la ayudaron. Específicamente el fútbol, porque ella había practicado fútbol en su escuela, se había convertido en una de las jugadoras estrellas de ese deporte en su escuela. Después había ganado una beca gracias al fútbol para estudiar en la Universidad de Nueva York, y ella decía que su sueño era jugar fútbol en el equipo femenino oficial de Estados Unidos y también ser parte de alguna Copa Mundial. Lastimosamente, la falta de dinero y oportunidades truncaron este sueño. Ella estudió sociología en la Universidad Stony Brook de Nueva York, donde además tenía una beca como futbolista, pero había dejado esta localidad para mudarse a Arlington en Virginia, donde tenía 2 trabajos, en el Hotel Willard Intercontinental y la tienda de Lululemon en Washington, D.C. Pero según reportes, había sido trasladada a la tienda de Montgomery County un poco antes de los ataques. Hay reportes no corroborados que dicen que Brittany supuestamente era dama de compañía y que ella ponía anuncios en Craigslist y que así conoció a varios hombres con dudosa procedencia y que podrían conocerla y podrían haberle querido hacer daño. Se analizó esa línea investigativa, pero la verdad es que no llegó a nada concreto. Ambas mujeres vivían en la ciudad de Arlington al momento de los ataques, con diferentes vidas, pero con la misma pasión por los deportes. Habrían sido objeto de un criminal que fue con la intención de hacerles daño. Desafortunadamente, una de ellas perdió la vida, pero por lo menos una mujer seguía viva para quizás brindar justicia a su otra compañera. En la escena del crimen descubrieron los primeros detalles: la huella ensangrentada de un hombre, una navaja que habría sido la principal herramienta del ataque, aunque los investigadores mencionaron que varios objetos de la tienda habrían sido utilizados para realizar las más de 300 heridas en el cuerpo de Jayna. Además, 3 bolsas de dinero habían desaparecido de la caja fuerte. Y a no olvidar que una mujer había sobrevivido al ataque. Su versión de los hechos explicaría aún más cómo ocurrió todo y quién podría ser el perpetrador. Al menos una descripción podría llevarlos a una pista. Lo del robo indicaba que podría ser la principal motivación, pero la cantidad de heridas no concordaba con cómo los robos suelen realizarse. En la mayoría de los casos, los ladrones no tienen la intención de matar, al menos que se encuentren con la necesidad de hacerlo, cuando están por ser descubiertos o alguna persona no colabora. De igual manera, estos asesinatos suelen ser rápidos, normalmente utilizando un arma de fuego, pero el ataque de Jayna se había hecho con una navaja y la persona se tomó el tiempo para realizar la tortura. El 12 de marzo, en la mañana que se descubrió el ataque, Brittany Norwood estaba en el hospital recuperándose. Ella había sido llevada al hospital un poco después de las 8 de la mañana y cuando los investigadores fueron a eso de las 10:25 minutos, Brittany todavía seguía en recuperación, entonces no la pudieron entrevistar. Los del hospital les dijeron que volvieran a la tarde, entonces los investigadores siguieron con el levantamiento de evidencias mientras esperaban realizar la entrevista a Brittany. A las 2:35 p.m. se realizó la primera entrevista a Brittany Norwood en el hospital Suburban. Ella mencionó que el ataque no fue realizado por una sola persona, sino que 2 hombres enmascarados habían entrado al local. Uno se encargó de Jayna, mientras que el segundo fue el que la atacó a ella. Según su versión, había sido abusada con una percha.
No pudo dar más detalles de lo ocurrido porque estaba sedada, entonces quedaron en entrevistarla de nuevo en los siguientes días por si recordaba algo más. Ese mismo día, los investigadores entrevistaron a empleados de la tienda de al lado, la tienda Apple Store, que abría hasta las 11 de la noche. Entonces, sabiendo que los ataques habrían ocurrido cerca de esa hora, preguntaron si alguien había visto o había escuchado algo. Ahí fue cuando salió el primer testigo que solo escuchó voces. Esta persona dijo que distinguió 2 voces femeninas. Una estaba gritando: háblame, no me hagas esto, háblame, ¿qué está pasando? Y la otra voz femenina diciendo: oh Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Luego solo escuchó gritos y gemidos. Y cuando todo ya se había calmado, el hombre mencionó que escuchó el ruido de alguien arrastrando algo. A pesar de esto, el testigo, este empleado de Apple, no llamó sorprendentemente a la policía. Simplemente le comunicó al guardia de seguridad de Apple, quien se fue a ver a la tienda de Lululemon. Solo vio a través del ventanal, pero él mencionó que no había nada extraño, entonces volvió al local. Este empleado también dijo que después reportó este hecho al manager de la tienda de Apple y que a eso de las 11 de la noche se había retirado de su trabajo, momento que ya no había ningún tipo de ruido que provenía supuestamente de la tienda de Lululemon. Los detectives del caso fueron hasta la residencia de Brittany Norwood en Arlington, Virginia, para ver si recordaba algo más del hecho. Cuando ingresaron, Brittany, todavía un poco adolorida, los invitó a la sala para conversar. Ahí le preguntaron si en esos últimos 2 días había recordado algo más para tratar de identificar a los 2 hombres que ella había mencionado. Entonces Brittany trató de explicar cómo ocurrieron los hechos. Brittany dijo que cuando los 2 hombres entraron, uno fue directo a ella mientras el otro agarró a Jaina. Describió a los hombres como blancos, usando máscaras tipo ski, y que por la voz de los hombres analizó que estaban en sus 20s, probablemente entre 25 a 27 años. Mencionó que su atacante medía aproximadamente 1,65 m, mientras que el atacante de Jaina era un poco más alto, 1,85 m aproximadamente. Ambos estaban vestidos de negro y estaban usando guantes. Luego de ver cómo asesinaban a su compañera, mencionó que el asesino de Jaina fue a saquear la tienda mientras que su atacante se dispuso a abusar de ella. Cuando empezó a hablar sobre el asesinato de su compañera y su abuso, ella empezó a llorar. Obviamente había vivido algo traumático. Pero los investigadores necesitaban la mayor cantidad de información posible por ser la única sobreviviente y la única testigo presencial en ese lugar. Ella además mencionó que el hombre le dijo: tu nombre es Brittany y vives en tal calle, lo que le asustó muchísimo más. Pero también ella le dijo a los investigadores que analizó que durante el saqueo los criminales probablemente vieron 2 facturas en su cartera, una de internet y otra de gas, que tenía su nombre y también su dirección. Otro detalle que mencionó fue que el atacante, mientras la abusaba, la empezó a insultar y hasta hizo comentarios racistas. Luego del abuso, Brittany mencionó que el hombre la empujó encima del cuerpo de Jaina, que para ese momento ya estaba sin vida.
Los detectives le preguntaron a Brittany si tenía apoyo familiar, a lo que ella respondió que sí, que había tenido conversaciones con su familia de volver a Seattle para estar segura, pero ella mencionó que recientemente había conseguido un trabajo nuevo en Bethesda y que tenía muchas ganas de empezar ese trabajo apenas se recuperara de las heridas. Como los atacantes sabían la dirección de Brittany, los detectives les dieron un contacto directo en caso de que uno de ellos apareciera en su casa y que no dudaran en llamarlos si veían o escuchaban algo sospechoso. Luego de esto, los investigadores encontraron a la primera persona de interés en el caso. Un hombre que habría cometido crímenes sexuales en el pasado y quien vivía en Bethesda al momento de los ataques. La huella ensangrentada encajaba con el tamaño de sus pies, calce 14, pero para ese momento era lo único que lo vinculaba. Necesitaban poder encontrar algo más que lo señalara como sospechoso. Cuando llegaron más resultados de evidencias, las autoridades analizaron que este hombre no podría haber sido el criminal. Lo único similar que tenía este hombre con la escena del crimen era el calce, pero se comprobó que él tenía una coartada en la noche del asalto. Además, no había ADN ni huellas dactilares que lo colocaran en la escena. Por ende, fue descartado oficialmente y por eso el nombre de este hombre jamás se hizo público, solo sabemos que fue sospechoso por un tiempo. Pero, durante el análisis de las evidencias recibidas, los detectives encontraron algo nuevo, algo que no encajaba. Entre estas pruebas, había un reporte médico que les llamó la atención. Este reporte médico decía que Brittany Norwood no había sido violada. Además, estaban descritas las heridas encontradas en su cuerpo, unas cuantas en los brazos y algunas otras en las piernas, pero la más resaltante era un corte en la frente, un rasguño en la espalda y un corte de 5 centímetros en el pulgar derecho. Comparando con los golpes que le habían propinado a Jaina, lo que le hicieron a ella era casi nada. Pero, ¿por qué ella mentiría con el tema del abuso? Por otra parte, un testigo más salió a la luz. La jefa de Brittany y Jaina había recordado una situación ocurrida en la noche de los ataques. Ella mencionó que a eso de las 10 de la noche recibió un llamado por parte de Brittany, quien le dijo que se había olvidado de su billetera en el local y le pidió si podía comunicarse con Jaina para que regresara y le abriera la puerta. Jaina era la que cerraba el local todas las noches y la única con la llave. Para el 16 de marzo, 4 días después del ataque, los investigadores empezaron a analizar que quizás Brittany estaba ocultando algo. Así fue colocada como persona de interés en la investigación. Como necesitaban que entregara muestras de cabello y sus huellas dactilares, le dijeron que tenían que verla ese día para seguir con las entrevistas. Jamás le mencionaron que era una persona de interés en la investigación, solo le dijeron que las muestras eran para descartarla dentro de la escena del crimen, que es un procedimiento normal que se suele hacer cuando una persona que no es sospechosa estuvo dentro de la escena del crimen. Pero obviamente la intención era ver si podían probar que ella realmente realizó el ataque. También le dijeron que se quedara un poco más porque querían entrevistarla. Jamás le dijeron que ella era sospechosa o persona de interés en la investigación, pero le mintieron y le dijeron: ok, queremos entrevistarte más para saber si te acordás algo más de los dos hombres, los criminales. Y esto era muy importante porque de aquí podrían sacar las inconsistencias de su relato, ya sabiendo que ella podría ser sospechosa. La entrevista duró 2 horas con 55 minutos.
La primera hora fue para la toma de muestras y las restantes para indagar más en las declaraciones de Brittany. Ella seguía mencionando que los atacantes eran 2 hombres blancos. Le preguntaron si sabía qué tipo de auto manejaba Jaina, pero ella dijo que no. Contó otros detalles, habló del miedo de encontrarse con alguno de ellos y se quebró al hablar de su amiga Jaina. Los investigadores la dejaron ir y le pidieron que volviera al día siguiente, pero la hermana, que estaba presente, les dijo que no iban a poder volver en esa fecha y preguntó si el 18 de marzo les quedaría bien a las 10 de la mañana, a lo que la policía aceptó. La policía estaba esperando una evidencia fundamental para poder realizar el arresto, y esto se trataba de una toma de una cámara de seguridad en un estacionamiento cerca de Lululemon, donde Brittany aparecía sola manejando el auto de la víctima. La entrevista del 18 de marzo, la cuarta entrevista de Brittany, inició normalmente. Ella había comentado que estaba emocionada de la posibilidad de volver a Seattle, donde viviría con su hermano Chris, pero que su única preocupación con la mudanza era que quería estar disponible para seguir colaborando con la investigación. El detective a cargo entonces le preguntó de nuevo por el vehículo de Jaina. Ella de nuevo dijo que no sabía qué vehículo manejaba su compañera. El detective entonces le mostró un papel con una imagen. Ahí se veía a Brittany estacionando el vehículo de Jaina en un estacionamiento a unas cuadras del local en la noche de los ataques. Brittany entonces dijo que los atacantes la obligaron a manejar el vehículo hasta ahí y que en todo momento la estaban observando. Ella además mencionó que cuando vino a este estacionamiento, ella vio una patrullera de policía, pero no pidió ayuda porque supuestamente temía por su vida. Y no está para nada visible desde la tienda de Lululemon, porque 2 cuadras después tenés que doblar a la derecha, es imposible de ver, y eso no concordaba con su testimonio diciendo que supuestamente la estaban vigilando. Porque según ella, había traído el auto de Jaina hasta este estacionamiento porque los criminales le habían obligado. Fue ahí cuando el detective le dijo que no creía en su relato, que habían inconsistencias y que su historia era una fabricación. Le leyeron sus derechos y la arrestaron como sospechosa de haber asesinado a Jaina Murray. Para esa altura se habían procesado varias evidencias contundentes. ADN en las uñas de Jaina que confirmaba que el arañazo en la espalda de Brittany fue ocasionado por Jaina durante el ataque, probablemente al defenderse. Aunque no se encontraron muchas tomas de cámaras de seguridad, las disponibles solo mostraban a Brittany, jamás a 2 hombres blancos con máscaras. Y aparte, la mujer nunca había sido abusada. Ocultó detalles en sus entrevistas y modificó muchas otras para que todo pareciera un ataque de 2 hombres. La fiscalía también tuvo testigos en contra de Brittany, compañeras de fútbol de su universidad en Nueva York, que mencionaron que Brittany era agradable pero tenía un pequeño problema: era cleptómana. Robaba constantemente y por ello había sido expulsada de la escuela y perdió una beca que había ganado por jugar fútbol. También se comprobó que la herida en el pulgar derecho se habría ocasionado al atacar a Jaina. También que ella misma se había colocado las cintas plásticas para simular haber sido maniatada. Varias heridas en su cuerpo se las realizó ella misma. Mintió por días a las autoridades como también a su familia, quienes todos creyeron por meses que Brittany era inocente. Y también se demostró que la huella ensangrentada de hombre encontrada en el local fue realizada por la misma Brittany con un zapato deportivo que luego se encontró en la tienda. Lo difícil del juicio estaba en probar por qué Brittany asesinó brutalmente a Jaina, cuál era la motivación.
Entre las evidencias presentadas mostraron 5 objetos que Brittany habría utilizado para hacer las 331 heridas en el cuerpo de Jaina: un martillo, un puñal, una percha, un palo sacado de uno de los colgadores de prendas y una navaja suiza. Se demostró que la motivación no habría sido el robo de dinero porque las bolsas faltantes de la caja fuerte fueron encontradas escondidas en el mismo local. En octubre se inició el juicio. La cantidad de evidencias era tan amplia que Brittany Norwood se declaró culpable por defensa propia. Y según ella, el ataque habría ocurrido luego de que Jaina le dijera cosas racistas y la atacara primero. El juicio duró 6 días y el jurado la encontró como culpable de asesinato en primer grado. El 27 de enero de 2012, el juez dio su veredicto, dándole una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es obvio que ella asesinó a Jaina, las evidencias demuestran esto y ella aceptó en parte haberla asesinado, aunque dijo que fue en defensa personal, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué? Aunque la fiscalía describió el ataque como una venganza por haber sido descubierta robando un par de pantalones deportivos, Brittany jamás explicó la razón real. ¿Qué pasó entre ellas para que el ataque fuera tan agresivo? No tiene explicación que, por haber sido descubierta, la hubiera asesinado, dejándole con 331 heridas. Algo había ahí que generó tanto odio. La evidencia más resaltante que demostraba lo del robo, lo de Brittany robando unos pantalones deportivos de la tienda, tenía que ver con un reporte que Jaina había hecho a la manager del local mencionando que había encontrado prendas de la tienda en el bolso de Brittany. Esto se presentó en el juicio, pero de igual manera muchos creen que la motivación real fue la envidia. Brittany envidiaba la vida de Jaina, lo querida que ella era, la preferida de los jefes, lo positiva de su personalidad y que quizás el asesinato no se debió a un pequeño robo, sino que fue porque Brittany quería la vida de Jaina, algo que nunca pudo tener, quizás por su realidad y por la pobreza. Lo otro que tiene coherencia con el robo tenía que ver con la cleptomanía que aparentemente ella sufría y que al ver que Jaina la había descubierto, eso la llevó al momento más difícil de su vida, que fue cuando ella perdió la beca y también perdió el tema de poder jugar fútbol por haber sido descubierta robando en ese momento, y lo que quizás generó el impulso de asesinarla y que no se controlara, y ahí le entró toda esa rabia adentro. Esa es una de las teorías dentro de la hipótesis. La historia del asesinato de Lululemon es trágica en todo sentido. Una mujer que tenía tanto por vivir y ofrecer al mundo, a punto de casarse, con una familia y amigos que la adoraban. Luego de su asesinato, la familia Murray creó la fundación Jaina Troxell Murray, que ofrece becas a personas de bajos recursos para estudiar en universidades como la Johns Hopkins, institución donde Jaina estaba realizando su especialización. Lululemon realizó un evento para honrar la memoria de Jaina e hizo cambios en la empresa para que un hecho como este jamás volviera a ocurrir. Y una página en Facebook llamada En Memoria de Jaina Murray es utilizada por los amigos que Jaina ganó en todo el mundo para compartir memorias y fotos con ella. En cuanto a Brittany Norwood, sigue defendiendo su postura de que fue por defensa personal y que todo fue un hecho racista en su contra. Actualmente tiene 40 años y pasará el resto de su vida tras las rejas.